Biblias, tomando nota y silenciando sus micrófonos, porque aunque estoy aquí, yo en el sonido a veces no me ayudan mucho y se anda colando por ahí el sonido. Entonces apóyenme en eso, sus cámaras encendidas y adelante, Pastor Alejandro, le cedo el tiempo el día de hoy para compartir. Gracias, Ale. Pues esta noche vamos a invitarlos, queridos alumnos, ya después esta bienvenida cariñosa. Siempre nos da mucho gusto tenerlos en clases presenciales o en línea. Siempre pues, es una bendición poder juntos estudiar la palabra de Dios. Creemos que Dios tiene un propósito y un plan maravilloso para todos sus hijos, sus hijas. Y lo importante es que en ese plan podamos cada quien ir descubriendo los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, el plan que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo para guiarnos en esta vida y mostrarnos en su santa y perfecta voluntad qué es lo que Él quiere que hagamos. Entonces necesitamos estar cerca de Él para que nuestros oídos espirituales se vayan haciendo sensibles y nuestros ojos espirituales puedan estar también descubriendo las verdades, los tesoros, las joyas escondidas en la palabra de Dios, porque sin esto, pues nosotros estamos en una desventaja enorme. Ya el mundo ya no está muy cerca de la segunda venida de Cristo y del rapto, ¿verdad? Del rapto del Señor Jesucristo que viene por su iglesia de una manera pues rápida y total, completa. Para esto, pues bueno, tenemos que ir, mientras tanto llegue ese momento, seguir, continuar edificándonos unos a los otros, orando los unos por los otros, estudiando y vivir cerca en una comunión íntima con el Señor, lo más que podamos. Así que esta noche pues queremos ver este pasaje de Hechos de los Apóstoles. Ya estudiaron el miércoles pasado Pentecostés y bueno, fue una historia que está en un libro considerado histórico por la mayoría de los teólogos, aunque también tiene muchas cosas doctrinales muy importantes. Es muy importante que nosotros podamos ir consolidando no solamente nuestras vidas, sino la comunión y los servicios y la obra en nuestras congregaciones, que podamos ir definiendo qué es lo bíblico y tratar de reproducirlo en la comunión que tenemos en las congregaciones con los hermanos, estar reproduciendo el ejemplo que tenemos en este libro precioso, Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues vamos a empezar orando al Señor, si son tan amables de acompañarme para orar a Dios. Padre, en esta hora ponemos en tus manos nuestras vidas. Yo oro esta noche, Padre, para que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos abra el entendimiento, nos guíe, Señor, y nos permitas, Señor, con la luz de tu Espíritu revelar los tesoros maravillosos de tu palabra. Permite que esta obra de apocalipsis o de revelación, como así se escribe y se dice en la palabra tuya, Padre, que la revelación o el apocalipsis de tu palabra pueda, Señor, llevarnos a crecer a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, que esta noche, Señor, los corazones estemos con la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, guardando nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, y que podamos, Señor, por tu Espíritu, ser reconfortados, edificados, exhortados, Señor, y edificados, Padre, como espíritu de profecía que hay en Cristo Jesús nuestro Señor, que pueda fluir, Padre mío, dándonos dirección y sabiduría y fortaleza y ánimo en todas las necesidades que tú las conoces y sabes cuáles son cada una de ellas. Bendice a mis hermanos, Señor, y muchas gracias por este tiempo juntos, que sea agradable delante de tus ojos. Bendecimos tu nombre, lo alabamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, vemos entonces, si son tan amables de abrir en capítulo 2, vamos a estudiar del versículo 22 al 41, al 47.
Y, y vamos a ver de una manera, pues, pues no tan rápida, aunque es un poco largo por todas las referencias que presenta la carta del apóstol. Vamos a ver que, bueno, en este mismo capítulo que ustedes ya estudiaron, como mencionaba, la experiencia pentecostés maravillosa, ¿no? Que pues no es tan importante o no es en sí la manera como vamos a entender mejor esta experiencia pentecostés mediante la predicción que ustedes estudiaron acerca del profeta Joel. Dios usó a Joel para predecir esta experiencia pentecostés, la venida del Espíritu Santo y el origen o el génesis, el inicio de la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de creyentes. Entonces, no es mediante la predicción del Antiguo Testamento, hermanos, sino mediante el cumplimiento del Nuevo Testamento. No la predicción, pero sí el cumplimiento, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, que en otras palabras, no mediante Joel, sino mediante Jesús, como en la transfiguración. ¿Recuerdan cómo desaparecen Moisés y Elías y queda solamente Jesús presente y se oye una voz que decía, este es el que deben de oír? Los apóstoles que estaban ahí cerca vieron esta manifestación gloriosa de Jesús en la transfiguración. Entonces, aquí encontramos también que lo importante que presenta ya Pedro, que él es pues el que está escribiendo y relatando este capítulo, les pide a todos sus compatriotas que escuchen las primeras palabras que dice, y las primeras palabras que aparecen son, dice, Jesús de Nazaret, ¿sí? Jesús de Nazaret. Oíd estas palabras, en el versículo 22, oíd estas palabras. ¿Qué cosa? Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. Y entonces comienza Pedro a narrar la historia de Jesús, la cual la he dividido en 6 etapas. En 6 etapas, la historia que relata Pedro. Y la primera de ellas es el testimonio, bueno, no es la primera etapa, pero encontramos el testimonio de Pedro sobre Jesús, que como les comento, se puede dividir, o lo he dividido al menos yo en 6 etapas. Y la primera de ellas, hermanos, si quieren ir tomando nota, apuntar o sacarle una fotografía a la filmina, que es lo que empieza el apóstol Pedro en el versículo 22, ¿sí? Y en esto encontramos aquí lo que dice el versículo 22. Vean ustedes, dice el apóstol Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado o confirmado por Dios, que en otras versiones así lo dice, varón aprobado o confirmado por Dios entre vosotros. ¿De qué manera? Dice, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Fíjense, Dios hizo estas maravillas, prodigios y señales, lo aclara Pedro muy bien. Las hizo Dios entre la gente, entre vosotros, les dice, por medio de él, o sea, el instrumento que Dios usó poderosamente para llevar a cabo todas estas maravillas, prodigios y señales, y vistas los ciegos, paralíticos, etcétera, etcétera, resucitando muertos, limpiando leprosos, señales poderosas. Las hizo Dios por medio de Jesús. Jesús mismo en el Evangelio de Juan lo aclara y dice, las obras que yo hago no las hago yo, las hace Dios que está en mí, que vive en mí. El Espíritu de Jesucristo, antes
de morir estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en Cristo en toda su plenitud. Ajá. Muy bien, entonces vemos cómo pues Jesús realmente era realmente un hombre acreditado, ¿verdad? Total y completamente por Dios ante los hombres. Dice aquí, mediante obras sobrenaturales. Y ahí que vemos tres tipos de obras que menciona Pedro. Milagros, ¿sí? Dije, aquí está. Milagros o literalmente poderes, también se traduce de la misma manera. Y la palabra griega para que ustedes la conozcan es la palabra dunamis, de donde viene dinamita, ¿sí? Milagros, o sea, poderes, o sea, el poder desatado de Dios para llevar a cabo pues un milagro de darle la vista a un ciego, que un paralítico pudiera caminar. Es el poder dunamis todopoderoso de Dios que estaba manifestado a través de Jesús, cuya naturaleza es la demostración del poder de Dios. Dios quería demostrar, hacer patente la existencia del poder de Dios a través de Jesucristo, pues a toda la gente que estaba presente y que escuchaban los mensajes, los sermones del Señor Jesucristo. Y menciona también los prodigios, o la palabra teras, ¿sí? Dice el diccionario cuyo fin es significar verdades espirituales. O sea, quería también manifestar y dar a conocer verdades espirituales a la gente a través de estos prodigios, estas manifestaciones prodigiosas, con el poder también dunamis de Dios. Y finalmente la tercera, que es la palabra griega semeion, cuyo efecto consiste en despertar sorpresa, o sea, el mundo tenía que ser impactado, tenían que pues despertar a la verdad poderosa de que ese hombre que tenían enfrente el Mesías, que Jesucristo, el Hijo de Dios, que Dios había mandado al mundo para cumplir todas las profecías y llevar a cabo la redención del pecado en todos aquellos que Dios había escogido, ¿no? Bueno, así es que, pues, dice el texto que Dios la realizó, o sea, de manera pública, por medio de Jesús, como ellos mismos lo habían visto, habían sido testigos de todo esto. Después vemos que la segunda etapa que Pedro también relata de los hechos de la historia de Jesús, la encontramos en el versículo 23, y en este versículo 23 leemos que dice Pedro a o sea, refiriéndose a Jesús. Fíjense aquí, es un bonito e interesante punto, porque habla de qué manera Jesucristo, dice, fue entregado primeramente por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, la soberanía de Dios fue la que en su primera etapa, cuando Dios concibió el plan de salvación para la humanidad, vemos que ya el apóstol Pedro en su epístola escribe cómo el Señor Jesucristo fue inmolado al mundo. Perdón, si quieren apagar su micrófono para que no se oiga de fondo. Gracias. El determinado consejo anticipado conocimiento de Dios soberano, de un Dios que miles de años antes su consejo sabio, infinito, y su anticipado conocimiento, dice la Escritura, que tú todavía no piensas algo y ya Dios sabe qué estás pensando, imagina. El anticipado conocimiento también nos tuvo en mente y Él sabía de cada uno de nosotros, todavía ni existíamos y ya Dios nos conocía con amor eterno, también nos amó. Y entonces agrega Pedro y dice,
que o sea, el Señor Jesucristo, primeramente fue entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, ¿sí? O sea, Dios lo planeó y también lo llevó a cabo también cuando dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, ¿sí? Dice que no fue entregado propiamente por Judas, ¿verdad? El Señor Jesucristo, bueno, lo aclara aquí, aunque el uso del verbo para este acto de traición lo menciona de esa manera, sino fue entregado por el determinado propósito y previo conocimiento de Dios soberano. Y en parte por medio de la gente malvada, que fueron los que lo mataron. Presumiblemente hablamos de los romanos, ¿no? Que fueron los que lo clavaron en la cruz. Pero de esta manera el mismo hecho, o sea, la muerte de Jesús se atribuye simultáneamente, fíjese, a dos cosas, ¿no? Al propósito de Dios, pero también a la maldad de los hombres. O sea, a Jesucristo no lo agarraron por sorpresa, ni él voluntariamente se ofreció, porque de esta manera ya el consejo anticipado de Dios desde miles de años antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía que llevar a Jesús a la cruz para poder llevar a cabo la salvación. Este fue su consejo y no había, como Jesús dijo, Padre, si hay otra forma, si hay otra copa que yo pueda beber mejor, pues si no la hay, pues ok, pues yo me bebo esta copa y seré obediente hasta la muerte, ¿no? Así es que el propósito de Dios fue el que mayormente pues prevaleció y llevó a cabo pues esta etapa tan difícil, tan angustiosa para nuestro Señor Jesús. Vemos ahora la etapa 3, la resurrección. ¿Sí? Hemos visto primera etapa, su vida y ministerio, la segunda, su muerte, y ahora vemos la tercera etapa en la que está dividido este pasaje. Está hablando de los hechos históricos de Jesús en 6 partes. Así el apóstol Pedro, bueno, la sabiduría y la inspiración del Espíritu Santo guió a Pedro a hacerlo de esta manera, ¿no? Vemos ahí del Salmo 16, 8, 11, que es de donde está tomada esta escritura, y leemos en Hechos 2:24 hasta el 32, hermanos. Dice, al cual está hablando de Jesús, se está refiriendo a Pedro siempre en todo este pasaje, mayormente a Jesús, al cual Dios levantó. O sea, Dios levantó a Jesús, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, no era posible que Jesús permaneciera en la tumba y que no resucitara, porque pues estaba involucrado toda la voluntad y el plan de Dios en esto, que tenía que ser así. Dios levantó a Jesús después de pasar los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenida por ella. Versículo 25, porque David dice de él, y esto que cita David, que está ahí en su filmina abajo, está tomado el Salmo 16, está haciendo uso Pablo de escrituras del Antiguo Testamento para constatar con las escrituras y siendo ellos testigos, también con las escrituras y testimonios fehacientes y verdaderos que vieron todo esto y oyeron acerca de estas profecías cumplidas. Las profecías cumplidas son decretos del Dios soberano que también desde antes de la fundación del mundo, Él las planeó y las decretó y en su voluntad así dijo que así iban a ser. Y Jesús dijo una vez, aunque pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Todas las profecías ustedes saben que son
son obras maravillosas, milagrosas, en las que, bueno, yo me he referido a ellas como, por ejemplo, si yo no conozco a alguien, pero me quedo de ver, es un ejemplo, me quedo de ver con él hoy a las 8 de la noche en Sanborns, de aquí de Plaza, en la librería, y él me da varias señales de cómo va a ir vestido. Yo no conozco a esta persona, pero me da señales y me dice, mira, voy a ir con unos pants negros, con una cachucha negra, que dice, la cachucha dice, América o Ford, ¿no? O cualquier marca que pues importante o que traiga esta persona en la cabeza puesta. Voy a traer unos Nikes blancos, voy a traer un portafolio negro. Y así me empieza a dar señales y me dice, ven, voy a traer de la cadenita a un perro, a un poodle blanco, y me da 8 o 10 señales como referencia para que cuando yo llegue hoy a las 8 en Sanborns de Plaza y entre a la librería de Sanborns y vea a una persona con pants negros, gorra negra que dice América en la gorra, y trae tenis blancos, Nikes, y aparte trae un perrito poodle en la mano, ¿cuántos de ustedes considerarían que yo, al ver estas señales, me equivocara y le fuera a preguntar a otra persona, oye, ¿eres tú Pedro? ¿Pedro González? Pues no, no soy, ¿verdad? O sea, sería muy difícil que yo me equivocara con tantas señales, ¿no? Con 8 o 10 señales que me describen su persona, para que yo al verlo, pues no cometa un error y precisamente me vaya a preguntar, que ande divagando por toda la librería preguntándole, oye, ¿eres tú Pedro? ¿Eres tú Pedro? No, sino yo ya voy a la segura con ese señal, yo ya voy, al verlo en la librería a las 8 en Sanborns de Plaza, voy, hola Pedro, ¿cómo estás? Ah, hola Alejandro, ¿qué tal? Mucho gusto. Ven, este es el ejemplo de lo que es la profecía. La profecía, por ejemplo, en el momento que Jesús muere, hay más de 30 profecías que se cumplen. Y continuamente ustedes empiezan a leer todos los 4 evangelios. Siempre aclara el que escribe Lucas o Marcos o Mateo o Juan, para que se cumpliera la profecía, ¿no? Para que se cumpliera la profecía. O esto fue lo dicho por el profeta tal. ¿Sí? Entonces, esta escritura del versículo 25 del capítulo 2 de Hechos que estamos leyendo, vemos que dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Fíjense qué versículo más hermoso, de alguien que dice la Escritura que era un varón conforme al corazón de Dios, que aunque tuvo su caída y llevó las consecuencias terribles de su caída, ¿verdad? Con su naturaleza también pecaminosa, la cual en Romanos 7 el apóstol Pablo pues nos escribe y nos enseña que hay una ley de pecado que está operando dentro de ti, y esto operó en David y opera en ti, opera en todos, y en el único que no operó ni estuvo fue en el Señor Jesús, porque él nació precisamente engendrado por el Espíritu Santo, ya que José no embarazó a María. La posición que enseña, tratando de contestar a esta interesante pregunta, ¿por qué José no embarazó a María si el matrimonio es bendito y los hijos son benditos? ¿A qué se debió? Bueno, se debió a que la posición que trata de contestar a esta pregunta enseña que es el hombre el que transmite el alma, que es a donde viene la naturaleza pecaminosa, en el alma. Por eso Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare esa morirá. El objeto del castigo divino es el alma, que es el cuerpo del pecado. Lo aclara Pablo en Romanos. Entonces, pues este hecho, ¿verdad?, hizo que José, pues se le tuviera que aparecer un ángel que le aclarara y le dijera, ¿sabes qué?
José, pues el embarazo que tiene María es producto del Espíritu Santo, ¿no? Porque el santo ser que nacerá será Jesucristo, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que eh, aquí lo que vemos que David enseña, dice que él veía siempre al Señor. O sea, yo quisiera preguntarte tú durante este día, ¿cuántas veces viste, no con tus ojos físicos, sino con tus ojos espirituales? O sea, en otras palabras, en cuántos momentos del día reconociste su presencia o te acordaste de él? ¿Sí? Si relacionaste los hechos que te pasaron en este día con la voluntad de Dios y pudiste decir, pues esto me pasó por voluntad de Dios, no pudo haber sido una mala experiencia, una buena experiencia. Como Job, con todas sus malas experiencias, siempre reconoció, también como David reconoce aquí en el texto, que veía siempre el Señor. ¿Sí? Tenemos que reconocer en todos nuestros caminos para que sean enderezados y para que haya bendición. Trata durante el día de estarte acordando, abre en la oficina, lleva una tarjeta con versículos o de alguna manera en un lapso abre tu Nuevo Testamento de bolsillo o tu Biblia en todo momento que puedas. Recuerda que dice José que esta palabra o la Biblia se meditará de día y de noche, ¿no? Esta es una forma en la que David lo hacía y lo dice así, veía al Señor siempre delante de mí. Y fíjese, y lo reconocí y dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, no hay miedo, no hay inseguridad, no hay angustia, no hay temores, no hay aflicciones, no hay afanes, porque está reconociendo al Señor siempre, siempre, lo ve siempre a su derecha, lo ve con sus ojos espirituales, sabe que está manifestado. Cuanto más nosotros que sabemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Sí, en nuestro cerebro, acá está el Espíritu Santo morando dentro de ti. O sea, es mucho más fácil que podamos reconocerlo, acordarnos y tenerlo en cuenta, pues para que también como David no seas conmovido, hermano. Cuando te pasen cosas difíciles, no seas movido en el sentido de que el diablo no puede robarte tu paz. No sé cuántos en este día Dios les robó su paz. La paz que sobrepasa el entendimiento debe de guardar tu corazón y tu mente siempre, en todo momento. Y es lo que más que quiere el diablo. Él atenta en contra de esto. Él quiere quitarnos la paz para que estemos inseguros, miedosos, temerosos, con afán. Dice Filipenses, por nada estáis afanosos, sean conocidas tus oraciones en todo ruego y súplica en el Espíritu. Y el Dios, ¿verdad? Nuestro Dios, pues llenará de paz tu corazón, tu mente y te guardará, ¿no? Este es un estado que en la práctica diaria tenemos que aprender a llevarla a cabo. Es una práctica. Y pues vemos que aquí en el versículo 25 es lo que hacía David. Entonces dice el 26, por lo cual mi corazón se alegró, también viene la alegría. O sea, necesitamos en estos días y meses y años de tanta tristeza, y pasó la pandemia y dolor, se fueron muchos de nuestros amados. A ti quizás te pegó, tienes las secuelas y todavía tienes problemas físicos de los pulmones o consecuencias de algún otro tipo, ¿verdad? Pero viendo al Señor siempre va a estar, de todas maneras, tú estarás reconociendo que lo que Pablo también reconocía, decía, todas las cosas ayudan para bien. Esto es también estar reconociendo a Dios en todas las cosas y con alegría en el corazón. Ya basta de tanta lamentación, tanta tristeza, tanto reproche, tanta condenación, tanto juicio que hay, ¿no? Tanta iniquidad. Y dice, y se gozó mi lengua, y de manera que hasta la lengua, fíjese, la lengua ya es un miembro que está controlado por el gozo y que puedes emitir palabras de bendición y de gracia a los oyentes, ¿no? Con los que tú hables, que tú puedas edificar, que puedas consolar, que puedas exhortar.
¿sí? Bíblicamente. Dice, y aún mi carne descansará en esperanza. Sí, en esperanza. Ya él ya conocía la doctrina de la resurrección de los muertos. Ya aquí lo menciona David. Dice, versículo 27, que es un salmo profético, ya está refiriéndose al Señor Jesucristo. Aquí dice, no dejarás mi alma en el Hades. Ustedes saben que Jesús tenía un cuerpo humano y tenía un alma mortal, y esa alma mortal fue puesta en expiación por el pecado, de acuerdo a Isaías 53, versículos 10 y 12. Ahí en sus Biblias dice en español que fue su vida, pero el original es la palabra nepesh, que quiere decir alma. O sea, Jesús puso en expiación por el pecado su alma, murió su alma. Esa es la parte de la naturaleza que, pues la mayoría de los teólogos aceptamos, ¿no? ¿Cuál es cuál era la parte humana en Jesús? Porque tenía una parte humana y una parte divina. Quizás yo pienso que no era como muchos enseñan, que era 100% humano, porque si fuera 100% humano tendríamos que aceptar que también tenía naturaleza pecaminosa. Como todos los hombres y todas las mujeres tenemos naturaleza pecaminosa, amén. Pero Jesús no, nació, recuerden, engendrado por el Espíritu Santo. Entonces José no le transmitió la naturaleza pecaminosa a Jesús. Entonces era una alma sin naturaleza pecaminosa, pero era mortal, porque tenía que pagar lo que la ley, las demandas de la ley por el pecado era, como mencioné, de acuerdo a Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. El alma, es el objeto del pecado, el objeto del castigo divino, de la ley divina, el alma. ¿Sí? Lo que va a castigar Dios en Apocalipsis, en el juicio, después de que los que murieron sin Cristo serán castigados, serán lanzados al fuego, de acuerdo a una posición, ¿verdad?, que se enseña muy actualizada, que ahí serán exterminados las almas y los cuerpos de los pecadores, así como Jesús una vez expresó diciendo lo mismo. Él dijo, no temáis aquel que pueda matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Teman aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero bueno, este es un tema que se tiene que estudiar de una manera más amplia. Pero dice David, versículo 27 de Hechos 2, no dejarás mi alma en el Hades. Y es el lugar a donde están todos los que murieron antes de Cristo, que murieron habiendo recibido la justificación del Señor, de manera que sus pecados eran solamente en el Antiguo Testamento los que creyeron en Dios, como Abraham, David y todos los santos, que creyeron a la manera de Abraham, como dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Los justos, todas estas personas que están en el Hades, que es el lugar ahí donde están dormidos, dice la Escritura, y serán resucitados a la segunda venida de Cristo. En Juan dice que cuando venga el Hijo del Hombre, oirán la voz del Hijo del Hombre, y muchos resucitarán para vida y otros para muerte. Esos que resucitarán para vida son todos los que murieron antes de la cruz. Todos los que mueren después de la cruz, ya que se llevó a cabo la redención, ya que Cristo murió y pagó por todos aquellos que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y que recibieron al Señor como condición para ser salvos, arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Entonces, todos ellos nacieron de nuevo, y Jesús se lo dijo a Nicodemo. ¿Sabes qué, Nicodemo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es que la pregunta teológica que
pues estuvo en boga muchos años, fue todos los que murieron antes de Cristo, antes de que Cristo llevara a cabo la redención, nacieron de nuevo, porque para nacer de nuevo necesita recibir y pasar por el proceso de lo que nacer de nuevo implica, que es morir con Cristo a través de la circuncisión del corazón y morir juntamente con Cristo y entonces recibir el alma engendrada por Dios Padre, de acuerdo a Juan 1 del 11 y 12, más a todos los que creen en Él, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. No fueron engendrados, los que nacen de nuevo no son engendrados por carne y sangre. O sea, papá y mamá primero engendraron lo que tú eras antes de Cristo, pero esa alma antes de Cristo, mortal, murió juntamente con Cristo. Tienes que estudiar Romanos 6 para que entiendas esto. Y al nacer de nuevo, entonces Dios engendra. Por eso es que tú le llamas a Dios papá. Por eso le puedes decir papá, porque Él te engendró ya una nueva alma. ¿Cuándo te la engendró? Al nacer de nuevo, la nueva creación que Dios lleva a cabo cuando naces de nuevo, es ponerte una nueva alma inmortal. Ahora ya tienes una alma inmortal, ya eres inmortal. Si tú hoy en la noche Dios te llama a su presencia, te vas directamente, mi hermano, sin escalas, no pasas ni por el limbo, ni el purgatorio, ni por nada de eso. Llegas ahí con Pedro y pásele, así como entras, vas escoltado por ángeles, es más, pero llegas con tu cuerpo espiritual, que en el griego es la palabra neumático, un cuerpo neumático. Tienes que leer 1 Corintios 15, casi al final, para que veas todo lo que Pablo enseña sobre esto. Y bueno, dice, regresando al versículo 27 de Hechos 2, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces el cuerpo de Jesús también resucita. Cuando resucita con este cuerpo del que les estaba comentando, el cuerpo neumático, un cuerpo nuevo, y no es el cuerpo que fue despedazado por golpes y los latigazos, etcétera, la lanza que le abrió el costado. Solamente aparece cuando resucita Jesús con las señales en las manos, porque esto era una profecía, que esto haría que los judíos reconocieran que al que habían crucificado, a Jesús de Nazaret, era realmente el Mesías, y entonces se llorarán y se lamentarán, dicen los pueblos, pero su cuerpo es un cuerpo nuevo, de tal manera que a 3 metros, cuando ella resucita, está María Magdalena, la mujer de la que quitaron le sacaron varios demonios. Ahí estaba ya una mujer redimida, ya justa, ¿verdad? Delante de Jesús, y no reconoció a Jesús. Sí, le dijo, Señor, pensó que era el hortelano, Señor, si tú te has llevado a mi Señor, dime, ¿a dónde te lo llevaste? No lo reconocieron cuando iba caminando los dos discípulos en Emaús, que Jesús se juntó con ellos y les empezó a hablar. No lo reconocieron. Hasta que Él se fue, después reconocieron, cómo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, ¿no? Pues sí. Ni en la pesca milagrosa, todos los apóstoles, ¿por qué no lo reconocieron? También dice Pablo, si conocimos a Jesús antes según la carne, ya ahora no lo conocemos así. Ya es un cuerpo nuevo, ya puede atravesar las paredes con su cuerpo nuevo, ya la constitución molecular y atómica de su cuerpo es diferente, es con el cuerpo con el que tú te vas a ir hasta el tercer cielo. Como un astronauta para llegar a la luna necesita una escafandra, un equipo especial. El equipo especial con el que Dios nos va a dotar va a ser ese cuerpo neumático, un cuerpo espiritual. Repito, en Corintios 15 Pablo lo explica, lo pueden leer después y estudiarlo, pero llegas con ese cuerpo especial hasta el tercer cielo, y es el cuerpo con el que vas a vivir siempre, y es un cuerpo que solamente los que han pasado por este proceso se van a poder reconocer. Si tú llegas al cielo y encuentras ahí a tu mami, te encuentras a tu papi, a tus hermanos, a tu esposa, a tus hijos,
a cualquiera de tus seres queridos, tú los vas a reconocer y ellos a ti. ¿Por qué? Porque solamente un cuerpo espiritual puede reconocer y tiene la facultad para ver y reconocer a otro. Y aunque el cuerpo físico no sea el mismo que tú tienes, a lo mejor tienes lentes o tienes ¿cómo se llaman? Dientes postizos, o eres tan orejón que en kinder te decían el Volkswagen, porque decían parece Volkswagen con las puertas abiertas, y el bullying que nos hacían, a mí me hacían mucho bullying que era muy pecoso, y otros que son más cabezones, otros que son muy gordos. Ya este cuerpo es perfecto, como a semejanza del cuerpo de Jesús de 33 años. Con ese cuerpo nuevo vas a vivir eternamente, pero ya es un cuerpo que ya no muere, ya no sufre, ya no necesita comer, porque si quieres comer, puedes comerte 20 tamales y 1 litro de atole y no te va a doler el estómago. Vas a poder, yo creo que transportarte, ¿verdad? Por todas las galaxias, no sé, o sea, no hay una cantidad exhaustiva así de explicaciones al respecto, pero es un cuerpo espiritual y lo que hizo Jesús con ese cuerpo, pues también lo podrás hacer. Jesús atravesó paredes. Cuando estaban en oración después de resucitar los apóstoles, entró y se llegó y se apareció en medio de ellos. ¿Sí? ¿Qué cuerpo es ese cuerpo que puede atravesar paredes? Imagina. Pues ese es el cuerpo con el que vamos a resucitar, mis hermanos. Dice el Hechos 2:28, continúa Pedro, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. O sea, está mostrándoles que esta escritura no se está refiriendo a David, se está refiriendo a Jesús, y está explicando por qué. Dice, David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahora estuvimos hace 2-3 semanas en Jerusalén con Vida Nueva, todo el grupo estuvimos ahí en Jerusalén. Hay un lugar donde se piensa o se enseña que ahí está la tumba de David, y es un lugar, es un cuarto, y según está sepultado, pues 10-15 metros, ¿verdad? Está un ataúd representando que ahí es a donde está y es un lugar que tienen muy cuidado los judíos, y ellos enseñan, ¿verdad? Que ahí está sepultado David, y eso es lo que dice acá el versículo 29, ¿no? Murió, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Luego el versículo 30 dice, pero siendo profeta, o sea David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, por eso en Romanos dice que Jesús era descendiente o del linaje de David según la carne, recuerden. Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Por eso María y José eran descendientes de David. Y en la genealogía de Mateo y de Lucas, pues aparece como descendiente de David. Versículo 31, dice, viéndolo antes, o sea, tuvo una visión aquí seguramente, ¿verdad? El rey David, dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, o sea, el cuerpo todo ensangrentado y todo destruido de Jesús, no se quedó en la tumba, ni se hizo polvo, sencillamente fue totalmente y completamente destruido. No hay ya señales ni rastros del cuerpo de Jesús. Por eso resucita ya con un nuevo cuerpo. Es el cuerpo que ahorita tiene Jesús, y tú vas al cielo y lo ves, lo vas a ver con su nuevo cuerpo. Como decía, Pablo dijo, o sea, Jesús lo conocimos antes según la carne, ahora ya no lo conocemos así. O sea, hay un Cristo antes de la cruz y hay un Cristo después de la cruz nuevo. Un Cristo que dice Romanos 6, ya
si Cristo murió, ya no muere más, ya es un Cristo inmortal. El Cristo antes de la cruz era un Cristo mortal, tenía naturaleza humana. Ya el Cristo nuevo ya no tiene esa naturaleza humana, ya tiene la naturaleza glorificada. El Hijo de Dios con un cuerpo inmortal, su alma inmortal y su espíritu inmortal, el Espíritu de Dios morando en él. O sea que hay que entender la naturaleza de Jesús, hermanos, de antes de la cruz y después de la cruz. Bien, versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios. O sea, Jesús a sí mismo no se resucitó. Lo que lo resucitó fue el Espíritu de Dios que moraba en él. Fuera el Espíritu de Dios fue el que resucitó a Jesús, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Entienden? Entonces, Pedro pues hace que hay una congruencia entre la profecía y el testimonio hablado de todos los testigos que vieron a Jesús resucitado. Como un argumento fuerte, una base sólida para la doctrina que enseñaba acerca de que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Todas las profecías que se cumplieron con Jesús, como les decía, si con 5, 8 o 10 señales es casi imposible que si tú las tienes, no reconozcas a la persona que te dio esas señales cuando tú lo veas. Pues imagínense tantas señales que tiene la Escritura acerca de Jesús, del Mesías. O sea, una cosa era no querer reconocer por rebeldía, por incredulidad, por pecado, y otra cosa, pues es ser honesto, ¿verdad? En su intelecto, en su razonamiento, en su lógica, y aceptar lo que la Escritura sencillamente y claramente muestra. Así es que dice que era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio, ahí en el 24. Así que Pedro reconoce esta imposibilidad moral. No le explica, ¿no? Pero no, lo dice de esa manera. De manera que aunque había sido muerto por los hombres, Dios lo resucitó librándolo así de las angustias de la muerte, dice Pedro. Esta palabra angustias, veía que literalmente significa dolores de parto. Imagínense esa angustia que hasta cuando estaba en Getsemaní, gotas de sangre sudó. Pues la manera más cercana de describir las angustias en las que estaba Jesús teniendo, dice que eran dolores de parto, de modo que su resurrección ya se presenta como una regeneración. Es el primogénito, la nueva creación, el primero en nacer de nuevo de toda la nueva creación a partir de que la justicia, la justicia de Dios queda satisfecha con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, a partir de eso viene la regeneración o el volver a nacer, o el nuevo nacimiento, que es un paso de la muerte a la vida, es pasar de muerte a vida. Eso es lo que es la resurrección. Estando muerto, vuelves a tener vida, pero ya es una vida eterna, no la resurrección de Lázaro, que murió, fue resucitado, pero volvió a morir adelante, y muchos de los que fueron resucitados, pues habían muerto, resucitaron por el poder dunamis de Dios a través de Jesús, pero volvieron a morir. Pero nuestra resurrección ya es eterna, hermano. Ya tenemos vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y no morirá jamás. Esto habla de que ya no hay una segunda muerte, en la que menciona Apocalipsis, de aquellos que serán arrojados en el lago de fuego, morirán otra vez o por segunda vez. ¿Sí? Así es que vemos cómo a continuación Pedro confirma la verdad de la resurrección de Cristo, pues apelando al Salmo, como vemos aquí, el Salmo 16 del 8 al 11, que fue profetizado. Y después de esto cita versículos del Salmo 16, ¿sí? y los aplica a la resurrección de Cristo. Cuando Pedro agrega, a este Jesús, Dios lo resucitó de él, y de ello todos nosotros somos testigos.
Así que no solamente el testimonio oral de los apóstoles, y también la predicción escrita de los profetas que coinciden o convergen, ¿no? en uno solo, o como diríamos cualquiera de nosotros, las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento coinciden, hermanos, en su testimonio acerca de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Bueno, vemos la cuarta etapa de la historia de los hechos de Jesús que Pedro está narrando, del versículo 33 al 36, es respecto a su exaltación. Sí, primera etapa, su vida y ministerio. En segundo lugar, la segunda etapa, su muerte. Después su resurrección, en la tercera etapa. Y ahora estamos viendo respecto a su exaltación. O sea, Pedro pasa de la resurrección de Jesús de entre los muertos a la exaltación de Jesús hasta el cielo, a la diestra de Dios. Y desde esta posición de supremo honor, o sea, no hay otro honor más grande y absoluto, ¿no? De honor y de poder que habiendo recibido el Espíritu que había prometido, vemos que entonces Jesús dice que derramó el Espíritu. Ahí en Pentecostés, ¿verdad? Es el famoso bautismo del Espíritu Santo que cuando Juan vio a Jesús dijo, este es el que bautiza en Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Del cual también hay pues varias posiciones en teología que lo explican. Pero pues Pedro lo explica como el derramamiento del Espíritu Santo. Y lo leemos en el versículo 33, Hechos 2, 33. Así que exaltado, ahí está, la etapa de la exaltación, la cuarta. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos. Vean ustedes lo que les decía antes de la muerte de Cristo, la gente que moría como David, Abraham y todos ellos, no habían nacido de nuevo, no. Jesús lo aclaró con Nicodemo. El que no nacía de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces ellos están en espera de ser resucitados para entrar al reino finalmente de Dios en el cielo. A David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo el Señor, o sea, Dios le dice a Jesús, hay dos señores aquí, ¿se dan cuenta? El Señor Dios Padre y el Señor Jesús, nuestro Salvador. Él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y dicen la palabra que el último enemigo en ser vencido es la muerte, ¿sí? Que en Apocalipsis dice que será echada al infierno, como si fuera un espíritu eterno, maligno, ¿no? La muerte. Sepa pues ciertísimamente, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, fíjense, ¿qué cosas? Dos cosas. Le ha hecho Señor y Cristo, y que ya lo era, ¿no? Pero aquí ya lo da con las credenciales, ya habiendo sido glorificado, las credenciales divinas con el sello de Dios completo y total. Así es que nuevamente Pedro confirma su argumento con una cita muy apropiada del Antiguo Testamento, que así como explica el Salmo 16, así como aplica el Salmo 16 a la resurrección del Mesías, ahora está aplicando el Salmo 110, hermano, a la ascensión del Mesías. Así es que la conclusión de Pedro es que todo Israel debía ahora tener la seguridad de que a este Jesús, al que habían repudiado y habían maltratado y habían crucificado, a este Dios lo había hecho ya Señor y Mesías. ¡Wow! ¡Qué testimonio tan tremendo, poderoso!
Vemos la quinta etapa, la etapa de la salvación, del versículo 37 a 39. Aquí Lucas describe la reacción que hubo de la multitud, ¿verdad? Cuando Pedro está predicando, y vemos junto con la respuesta también del propio Pedro, dice el versículo 37, al oír esto, ¿verdad? Que recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Hebreos 10. Al oír esto se compungieron de corazón, o sea, el corazón se hizo chiquitito, ¿no? O sea, hace una opresión del corazón que sintieron. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos para ser salvos? Recuerdan el carcelero en Filipos también. Carcelero, ¿qué haré para ser salvo? Y Pedro les dice, bueno, para ser salvos sabemos las condiciones que Dios estableció, arrepentirse, y después Jesús, ¿verdad? Dijo que como una señal real para identificarse con Jesús se tenía que bautizar cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces recibirían el don del Espíritu Santo, el momento de arrepentirse, dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo Pedro aquí en el versículo 38. Arrepentirse y estar confirmados en el Señor, con el perdón de los pecados que viene, porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia todo pecado, y entonces el Espíritu Santo viene a morar a la persona que hace esto. Y luego dice el versículo 39 algo muy hermoso, dice Pedro, porque para vosotros es la promesa, esta es la promesa del Espíritu, ¿sí? De recibir el Espíritu Santo, de ser sellados con el Espíritu Santo, y que Dios venga a morar dentro de la persona, de cada hijo, cada hija arrepentido que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, o sea, también nuestros hijos, hermanos, tienen esta promesa. Así es que aliéntese usted, si su hijo todavía no recibe al Señor, siga orando, siga amándolo, sígale presentando al Señor, siga sembrando la Escritura en él, porque la promesa es una promesa. Les dice Pablo, todas las promesas son sí y amén en Cristo. Todas las promesas que Dios nos ha dado son sí, se van a cumplir, ¿sí? Y las condiciones, claro, será que esa persona se arrepiente y crea, pero pues esto lo logras orando todo el tiempo que puedas por tu hijo, por tu esposo, tu esposa, por un ser querido, un amigo, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sí, ya dice, son muchos los que son llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Dios llama a todo el mundo, pero escoge solamente a aquellos por los cuales enseña la Escritura, ¿verdad? Que son llamados por llamado eficaz, famoso, del que hablan también en las doctrinas bautistas, presbiterianas, etcétera. Entonces, dice, se sintieron profundamente conmovidos, es decir, fueron convencidos de su pecado, les remordió la conciencia, y pues preguntaron ansiosamente, ¿qué podemos hacer? Pedro les dijo, arrepiéntanse, o sea, cambien completamente su manera de pensar acerca de Jesús, cambien su actitud hacia él, bautícense en su nombre. Y esto era pues una humillación. El bautismo era, para los judíos consideraban que era necesario solamente para los conversos gentiles, no para los judíos que se convirtieran. Y decía, no, es para los gentiles, para nosotros no, pero sí, Pablo aquí les dice, no, sí, sométanse al nombre de esta persona que antes ya ustedes rechazaron. Y esto representaría una demostración clara y pública de su arrepentimiento, como también de su fe en él. Porque de esta manera recibirían dos cosas: perdón de pecados, hermanos, incluir el pecado, rechazar a Cristo, desde luego, y a Dios, y el don del Espíritu Santo, que los va a regenerar, los va a unir a Dios y a transformarlos y crear, ¿verdad?, una nueva vida,
que está en Cristo, nueva criatura es. Así es que no debían de imaginar que el don de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo era solamente para los apóstoles, ¿no? O para los 120 discípulos que esperaron durante 10 días la llegada del Espíritu, o solamente para un grupo muy elitista, o solo para los judíos, ¿no? No, aquí era también para toda carne. ¿Recuerdan en su estudio pasado? Se derramó sobre toda carne. La promesa o don del Espíritu, ¿verdad? También era para ellos, los que todos los estaban escuchando, sus hijos de la próxima generación o subsiguientes, para todos los que se encontraban lejos, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Y la última etapa, permítanme otros 5 minutos, ya estamos terminando. Su nueva comunidad, ¿sí? El objeto de su testimonio y exhortación de Pedro fue: sálvense de esta generación perversa. Y dice, en efecto, tendrían que cambiar de comunidad. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles del 42 al 43, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas sus cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían según la necesidad de cada uno, perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí se describe la asombrosa respuesta al llamado que el Espíritu Santo hizo a través de Pedro. Y pues muchos de los presentes recibieron el mensaje, se arrepintieron y creyeron, y en consecuencia fueron bautizados. De hecho, fíjese, fueron cerca de 3,000 personas los que se arrepintieron y fueron tocados por este poderoso sermón de Pedro, que ustedes los pueden reproducir en sus sermones cuando compartan a un grupo de incrédulos, etcétera. De hecho, fíjese, el cuerpo de Cristo en Jerusalén en esta ocasión se multiplicó 26 veces. De 120 que se encontraban, subió a 3,120 discípulos. Imagínense qué poder tan maravilloso, qué derramamiento del Espíritu Santo fue y pues hermanos, tenemos una obra adelante que tenemos que hacer acopio de la Escritura y ser tomados con una llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos ir llevando a cabo los propósitos y el plan que Dios tiene para tu vida. Necesitas el poder dunamis que el Espíritu Santo provee, así como lo hizo con Pedro, con el mismo Señor Jesucristo. Si ellos lo necesitaron, pues creo que también tú y yo lo necesitamos. Así es que bueno, me preguntan sobre la etapa 6, perdón, sí, es pues es la salvación, ¿no? Dijimos.